de que De Alejo. Ah, Cerca de Alejo. 29 de agosto, Sobrino nieto. Apología y ética política, Erasmo, polémico con el luteranismo. Bien. Los escritos de Erasmo contribuyen a crear el medio intelectual y espiritual en el que se desarrolla la Reforma Protestante. Es una cosa que hay que subrayarla. La Reforma Protestante es como prohijada por Erasmo, porque la Reforma Protestante se enanca en las Sagradas Escrituras, en el acceso a las Sagradas Escrituras. Pero Lutero hablaba alemán, no hablaba el latín refinado que hablaba Erasmo. Entonces, Erasmo decía, hay que reformar y hay que darle, sin hacerlo tocapiedrita a los escolásticos, el acceso a las Sagradas Escrituras en ediciones buenas del Nuevo Testamento. Y ha consagrado buena parte de sus energías a esa traducción al latín del Nuevo Testamento. Pero esa traducción significaba una especie de edición crítica, dicho en términos actuales, porque era compilar la autenticidad de los escritos, glosarla, comentarla y corregir todos los errores filológicos, de interpretación, de exégesis que había hecho San Jerónimo y todos los padres de la Iglesia que hacían, pifiaban por ahí. Y además hizo las paráfrasis en latín que son una forma mucho más de acercar la comprensión, digamos, a la gente, que es algo también sui generis, porque las paráfrasis recién ahora en los años 60 empezaron a hacerse los protestantes paráfrasis, pero él las había hecho ya en el siglo XVI. Y este holandés siempre postuló la reforma de la Iglesia, pero la concibió como un proceso gradual y desde dentro, no desde fuera y beligerante, como la quiso ser Lutero. Y nunca aprobó esas ideas radicales de Lutero. Lutero nace en 1483 y muere en 1546. Y recomienda a su amigo Froben, que era el imprentero de Basilea, donde él vivió bastante tiempo, y después cuando murió el Froben padre, estaba con Froben hijo, y él le recomendaba, Erasmo, que no editara un volumen con los escritos de Lutero. O sea, así como le recomendaba que publicara Utopía de Tomás Moro, él tenía acceso, como pocos, a esa innovación tecnológica absoluta que era la imprenta, los imprenteros que eran los editores. Y a pesar de esta actitud, hay muchos partidarios de Erasmo que querían ver que el Lutero era un espíritu afín al de Erasmo. Y eso es porque, lo que le decía, hacían los dos frente común respecto a la teología escolástica. Y hasta 1520, eso es importante, 1520 él da apoyo a Lutero, porque es muy incipiente lo de Lutero y no se sabe a dónde va a conducir. O sea, él creía que Lutero, mitigado, morigerado por lo que él decía, podía ayudar a una reforma. Pero después, como se le fue saliendo la cadena a Lutero con esa cuestión de la crítica a Roma, ahí él, que era más crítico que Lutero sobre Roma en muchas cosas, ya no lo siguió, porque consideraba que la de Lutero eran doctrinas heréticas, independientemente de que los papas y los cardenales y los curas y los monjes y los teólogos, él los criticaba como nadie, ¿eh? Y de decir que la herejía, por ejemplo, respecto a los sacramentos, por ejemplo, respecto de la libertad, que es el punto central de la polémica. Hay en el siglo IV un tipo que es Pelagio, IV o V, y el pelagianismo es respecto del punto de la maduración teológica de San Agustín. El pelagianismo afirma que no existe efectos deleterios del pecado original. Que no, el pecado original no hace mella porque Dios nos dio la libertad. Entonces, con la libertad que tenemos los seres humanos, podemos alcanzar la salvación. Entonces sale Agustín, el primero que sale, que se llama, no por casualidad, el doctor de la gracia, y que antes había tenido posiciones que se podían emparentar relativamente con las de Pelagio, pero sale bien firme a afirmar que la gracia es necesaria para que, en concurso con la libertad humana,
conquiste la salvación. Por eso esa frase que yo les he mencionado, muy linda, de San Agustín: el que te creó sin ti no te salva sin ti. Lutero se va a poner en el extremo contrario de Pelagio, y ese extremo contrario va a significar lo que el determinismo, la predestinación, que nadie puede hacer nada para salvarse, porque lo único que salva es la gracia y la fe. Son los dos criterios de autoridad. También está el sola scriptura, pero eso viene después. Sola gratia y sola fides. Eso es, que es un monje agustino, que se revira. Y entonces está absolutizando la gracia, pero desconociendo la libertad. Eso es el núcleo, la herejía principal, que le priva al hombre, por su naturaleza caída, de... Ahora, lo interesante es que dentro del catolicismo, dentro de la misma iglesia, así de los que no se rompieron con Roma, va a haber una línea, los jansenistas, sí, que van a continuar hasta el siglo XIX. Eso es Pascal. Con la idea esta de sí, extrema de San Agustín, digamos, yendo al sí, extremo. Jansenius es un libro de esa época en la que es un Agustín radicalizado, por decirlo así. Entonces, se dice que los jansenistas son los protestantes dentro del catolicismo. Entonces, la posición de Pascal contra los jesuitas, en las discusiones morales de la casuística y qué sé yo, de los jesuitas, frente al rigorismo de Pascal, significa eso, el jansenismo, la lógica de Port-Royal, etcétera. Y otra cosa de trasfondo, sí, perdón, son las peleas que va a haber entre las escuelas católicas, ¿no? Los jesuitas, claro, los dominicos, más a veces son esas cosas de querer ganarle al otro, sea como sea, que ha ido llevando a estas rivalidades. Por supuesto. También. Porque viste que los dominicos, los agustinianos lo apoyan totalmente a Lutero. Y claro. Para ellos, bueno, ¿por qué? Porque más vale, no quieren perder a uno de ellos, ¿no? En la pelea esa. Lutero era discípulo de Gabriel Biel, B larga I-E-L. Sí. Gabriel Biel es discípulo de Occam. Occam es un franciscano que viene de San Agustín. Todas esas cosas se entrelazan en esta historia, pero cuando viene Erasmo, y Erasmo le salta al cuello a los dominicos, a los benedictinos, a los franciscanos, no deja títere con cabeza teológico, porque él está con los hermanos de la vida común, con la vida sencilla, la lectura de las Sagradas Escrituras, tomándola como norma, y no tomar como norma lo que dicen los teólogos. En 1519 le dirige una carta a Federico III de Sajonia, tercero de Sajonia, Erasmo, que llamaban sabio, mecenas y fundador de la Universidad de Wittenberg, donde trabajaba Lutero, y le ruega que lo proteja. Erasmo le ruega a Federico que lo proteja a Lutero. Pues ni la guillotina. Sí. Y en otra carta de respuesta a Lutero, escrita por el mismo tiempo, le recomienda cautela ante el Papa. O sea, le pone paño frío a uno y a otro. Y no hay paño frío para calmarlo a la ira que tenía Lutero y a las que tenían los católicos con razones igualmente equivocadas que la de Lutero. La rebelión inicial de Lutero contra las indulgencias podía estar marcada por la pretensión de lograr una restauración según el modelo de la iglesia primitiva. En un escrito de 1520, escribe Lutero a la nobleza cristiana de la nación alemana acerca de la reforma de la condición cristiana, y después la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad del cristiano. Aquí hay un punto sumamente importante, que yo les mencionaba anteayer, que el tema de la nación alemana. La nación es una fuente de división y de discordia. Naciones en ese momento le decían, la nación alemana eran los estudiantes alemanes en la Universidad de París, la nación italiana, los universitarios italianos en la Universidad de París. Naciones eran el lugar de procedencia de estos seminaristas y teologando y filosofando, teologando más que filosofando. Y acá él está hablando de la nación alemana, pero en el complejo y entramado teológico-político. Y esta es la razón por la que terminó en cisma. De todas las reformas más radicales que la de Lutero que hubo en la Iglesia Católica en la época de Lutero, porque la creación del Carmelo descalzo, como nuestro amigo Pablo Ureta,
Eso fue una revolución que los carmelitas calzados lo metieron preso a San Juan de la Cruz. A la Teresa de Ávila la acusaban de ser judía, de prosapia judía, pero ninguno de esos cortaba en el entramado teológico político con Roma, por más que tenían todas las críticas que tenía Lutero. Exacto. Contra Savonarola lo mismo. Pero sí, entonces pasaron a Savonarola y se terminó. Y sí, y en esa época está bueno, si lo cortaba Lutero también se iba a terminar. y sí. Pero tuvo el Y Erasmo rechaza el programa luterano, ese que está beligerantemente ahí, porque él rechazaba a los beligerantes, esté donde esté, en el Papa Julio II, o sea Lutero, a cualquiera que empuñara la espada para el Evangelio, le decía, eso es herético, eso es antievangélico, empuñar la espada es antievangélico. Y durante mucho tiempo se resiste a los requerimientos de las autoridades eclesiásticas y civiles, católicas, que le decían, vení con nosotros, mirá el energúmeno lo que está diciendo y haciendo. Entonces él se resiste, pero llega un punto en que deja de resistirse, y eso no quiere decir, lo dice expresamente, que toma partido por los católicos. Entonces él se mantiene equidistante de los dos lados de la grieta, y él se consagra a los estudios bíblicos y a la traducción de la Vulgata. La Vulgata es la Septuaginta, la versión de los 70. Y tiene un libro que se llama La esponja para borrar las acusaciones de Hutten, que es un escrito que contestaba a la acusación de plegarse a los poderosos que le había dirigido poco antes de morir el humanista Ulrich von Hutten, destacando propagandista de la reforma del Sacro Imperio. Erasmo era tajante, no quiero verme envuelto en ninguno de los dos partidos, le decía. A este que dice, mirá, tenemos que reformarlo, y vos tenés que plegarte también. Era un pedido mucho más razonable que el de Lutero, pero lo mismo, él no se deja persuadir. En septiembre de 1524, ahí está la Laura. Pareciera que sí. Me parece que es otro, es uno. Bueno. Sí. En septiembre de 1524 recibe una carta amenazante, Erasmo recibe una carta amenazante de Lutero para que se abstuviera de escribir sobre él, contra él, a cambio de hacer lo mismo por su parte. Le ofrece una tregua, yo no hablo mal de vos, vos no hables mal de mí. Y publica su célebre obra ahí, 1524, sobre el libre albedrío, que es esta. Entonces le va a contestar, con esta, plantea la distancia ideológica que tiene él con Lutero. Ahí está Laura. Sí. Era Laura, ¿eh? ¿Está bien abriéndose? Sí, ahí se abre. Tiene poder el chiquitín. Él plantea la diferencia, pero no es una diferencia ideológica, porque es un término muy contemporáneo. Se va a hablar de ideología en el siglo XIX, con Marx. ¿Cómo andás, Laurita? Sería más teológica. Bien, ¿y vos? Perdón ahora, pero... Bien, aquí el show empieza con teológica. su show. Yo estaba tranquilo, bueno, me ponía pausa, y ahora ya soné. Hola, Nadia, ¿cómo andas? Bueno, ya vamos a hablar de los otros, de tus amigos. Mía. El asunto es que él es un luchador a rajatabla en contra del fanatismo. Y esa cuestión del fanatismo, que podemos llamar también integrismo, fundamentalismo, es la que, desde el punto de vista exegético y hermenéutico, se atienden al pie de la letra de lo que dice el texto, de lo que creen que dice el texto. Y, de nuevo, el axioma fundamental, exegético y hermenéutico, es que la letra mata y el espíritu vivifica, el de Erasmo. Entonces, él está diciendo, pero ¿de qué te toma al pie de la letra la Biblia? Le está diciendo a Lutero, si vos no sabes ni de qué estás hablando, porque no conoces ni griego, ni latín, ni hebreo. Le está diciendo, vos sos, le dice así, estos términos no son míos, son para que no ponga pausa, sos un borracho, le dice, él a Lutero. El otro también le tira con todo, ¿no? Entonces escribe La esclavitud de la voluntad, en 1525, Lutero. Eso es, dicho en latín, de servo arbitrio, para responder y replicar al de libero arbitrio. Aquí voy a hacer una pequeña digresión con otro pensador que vamos a ver después, Dios mediante, que se llama Etienne de la Boétie.
Etienne la Boétie, un tipo que muere jovencísimo y tiene un libro que es, no se sabe si lo ha hecho a los 19 años, a los 21, pero bien jovencito, que es el ensayo sobre el sometimiento de la voluntad, que es como en la contracara del Príncipe de Maquiavelo. Es decir, para preguntar algo que es bien actual, ¿por qué los muchos se someten al uno? Es el prototipo y el anticipo de un pensamiento anarquista. Anarquista en el sentido de que el uno hay que combatir contra el uno. Como decir, contra el pensamiento único y contra la voluntad única. Entonces, aquí está diciendo, de servo arbitrio es la esclavitud de la voluntad, dice Lutero. Corta de cuajo la posibilidad de obrar con acciones libres. No se queda callado Erasmo y le contesta en una obra que se llama El escudo protector contra la voluntad esclava de Martín Lutero, el Hiperáspides, en febrero de 1526. Pone el nombre y todo. Sí, sí, sí. No, sí, el escudo protector contra la voluntad esclava de Martín Lutero. Y el otro, la segunda parte, que era más amplia, no iba a ser publicada sino hasta septiembre de 1527, entre otros por la presión de sus amigos como Tomás Moro. Y la última vez que Erasmo y Lutero, que no se encontraron nunca personalmente en la vida, se escribieron fue en 1526, pero no ha sobrevivido a la carta de Lutero. Y lo cierto es que Lutero no responde a esta réplica del Hiperáspides para mostrar su desprecio por Erasmo, pero el enfrentamiento entre ambos no se termina. Hacia 1533, cuando parecía que se iban a introducir los coloquios, que eran una obra de Erasmo, en la escuela de Wittenberg, donde vivía Lutero, Lutero afirmó en una charla de sobremesa que no va a permitir que sus hijos lean esos coloquios porque Erasmo decía cosas impías en ellos y se burlaba de la religión. Eso pasa con los fundamentalistas. Los fundamentalistas creen que todos son de su condición, que todos son fundamentalistas y que tienen que vivir fundamentalistamente. Entonces dicen son impíos, son corruptores de la juventud. Lutero criticaba a Erasmo y les decía que era una víbora. Así se cambiaban las invectivas. Justificación contra la carta del borracho Lutero es la réplica de Erasmo a eso. Después de la muerte de... Tan peor que los nuestros. Y vos me pones pausa a mí, ¿te das cuenta? Claro. Mira, yo soy una paloma. Lutero no se reprime. Cuando muere Erasmo, por poco no hace una fiesta y descorcha el champán. El famoso Erasmo ha muerto en Basilea, dice Lutero, sin sacerdotes, sin oraciones, listo para el infierno. Es un argumento que usan todos los fundamentalistas, el infierno, el diablo, etcétera, porque los tipos necesitan que la posición de ellos sea la celestial y la de los otros sea la infernal. Veamos ahora con un poco más de detalle la libertad y la esclavitud del libre albedrío. La visión, uno puede decir... Sí. Perdón, con respecto a eso, siempre me llamó la atención el discurso que dio el presidente de los Estados Unidos después de que voltearon las Torres Gemelas. Ellos se erigían de... Sí. Más allá de... El eje del mal. Más allá de que sí realmente hubo muchas vidas que... víctimas, ¿no? Claro. Por supuesto. Pero ellos entonces tomaron la bandera de ellos la son los buenos. Justicia infinita, decían ellos. Y vos decías, ¿qué son Dios ahora? Claro. Pero es que esa es una no, posición... y encima era falso. Sí, sí. Porque ellos mismos aparentemente están involucrados en eso. Sí, pero además de los ademases, si todos los pueblos que han sido castigados por los norteamericanos dijesen lo mismo que han dicho ellos, claro, la cantidad de víctimas que tienen... No se acabaría nunca la historia de la guerra. Lean al norteamericano Noam Chomsky para ver lo que opina de los Estados Unidos y su política exterior. Pero el punto que estás tocando vos es central porque esa posición era del joven Agustín cuando abraza el maniqueísmo. El maniqueísmo son los dos principios, el del bien y el del mal. Y le cuesta un tiempito madurar de que el maniqueísmo no está mal, que es una herejía. Manes
Zoroastro, la luz, las tinieblas, como si fuesen Dios y el diablo, así, hipostasiados, encarnados, y nosotros somos Dios y ellos, los otros, son el diablo. Esa es la posición maniquea. Está en las películas de cowboys, está en toda la vida nuestra, está en los macristas, antimacristas, kirchneristas, antikirchneristas. Vivimos con esa tensión o tentación maniquea. Pero yo creo que eso es propio de las personalidades muy, ¿cómo se dice? Perfeccionistas. Sí. Porque le pasó también a, ¿cómo se llama este hombre de Cartago? No me viene el nombre, del siglo II. De Lenda es Cartago. ¿Qué? De Cartago, Escipión. No. Bueno, él se fue también terminó yendo desde el cristianismo, se fue a una secta también, pero en búsqueda de una perfección también. No me viene el nombre. Bueno, están los cátaros, sí, y los albigenses. Tertuliano. Pero ese creo porque es absurdo. Pero el tema del purismo, disculpen la autorreferencialidad, el subtítulo de mi tesis doctoral es hermenéutica de un pensar impuro, porque cada vez que aparece un purista, ahí aparece Savonarola, la guillotina, la quema de corta cabeza. El purismo es una herejía de los primeros siglos del cristianismo que es tan grave en sus consecuencias que prohibían las relaciones sexuales. La progenie, la prole, tenía que ser no por los elegidos, que eran los cristianos puros. Entonces era el desprecio a todo lo que es materia, cuerpo, carne. Y ese purismo se ha convertido a lo largo de los siglos en los jacobinos en la Revolución Francesa, o los puristas de la raza pura aria en los nazis, y en todos aquellos que pretenden ese purismo. Los milicos nuestros. Por supuesto. Entonces esa cuestión del purismo es peligrosísima porque eso está presente en la gnosis. El maniqueísmo y la gnosis son movimientos heréticos y que creen que se salvan por el saber, la salvación por el saber, sin dejarse contaminar por lo que es impuro. Y impuros son los otros, los extranjeros, los refugiados, los huérfanos, las viudas, esos son los impuros. Y las abluciones y todas las purificaciones que tienen en la Torah, las purificaciones para no contaminarse uno. Si uno está con esa mentalidad del purismo, lo que más probablemente produzca era un Savonarola en la cabeza y en el corazón. Oye, la homosexualidad. ¿Puedes hacer pausa que ahora quiero hacer una interrupción muy grande? El amor intelectual de Dios. Y la inteligencia. Y bueno, porque es el ápice donde se unen las dos. Se unen las dos escaleras en el punto que es el ápice. El ápice que es intelectual volitivo, pero más intelectual que volitivo. Porque es amor intelectual de Dios. Yo siempre digo con el benemérito y genio de Spinoza, te equivocó de medio a medio, porque si yo le pregunto ¿qué primero? ¿Amo porque conozco porque amo? Conozco porque amo, te voy a decir, pero conozco con el amor intelectual de Dios. Entonces el tipo no ha puesto la primacía en la caridad y en el amor. El suyo no es un Dios amor, sino un Dios geométrico. Y cuando él escribe la ética, ¿por qué escribe la ética demostrada de modo geométrico? Porque el tipo ha visto el brete en el que se ha metido su muy admirado e idolatrado maestro Descartes. Y Descartes, ¿qué había hecho? Había hecho una ciencia geométrica, pero solo para las cuestiones extensas. Y para la moral, pongamos en suspenso, moral provisoria es una. Y la moral de las bienaventuranzas es la moral eterna y perfecta. Pero nosotros en este camino de viadores no podemos tener la moral de la bienaventuranza. Entonces tenemos que hacer donde vayamos lo que vemos que se hace. Entonces lo que él se está planteando en temas que son de prosapia antropológico-política y ética es cómo formular un tratado político y un tratado teológico-político y una ética que tengan el mismo rigor inferencial y deductivo que tiene un tratado de geometría. Entonces él quiere llegar a una ética demostrada de modo geométrico donde aparece Dios también como algo fundamental, pero está ese Dios que es la sustancia única.
que es un panteísmo, que para algunos es un ateísmo. Pero no hay ninguna duda que Spinoza es la condición de posibilidad para que surja la filosofía del idealismo alemán, que viene después tras de él, y el romanticismo alemán de Goethe y todo eso. Bien. Y Spinoza, sabes que también es el primero que empieza con el estudio del Jesús histórico. Bueno, eso es lo que acabo de decir yo. El primer estudio, que ahora se llama el histórico crítico de la Biblia, lo hace Spinoza, porque es el único que tenía las herramientas para hacerlo. Y el tipo es el que le depotencia ese fanatismo de leer al pie de la letra la Biblia. ¿Por qué? Porque lo diga la Biblia, lo vamos a tomar como una autoridad. Eso, si no resiste la prueba de la razón, se acabó. Por eso lo condenan y lo excomulgan de la sinagoga de Ámsterdam, porque este tipo dice, la lápida de Spinoza dice, escupan sobre esta lápida, aquí yace Spinoza, porque lo odiaban, le parecía una obra demoníaca esa de Spinoza. Bien, entonces estamos en la polémica de libertad y determinismo, que es la transmutación esta que hemos hecho. Con esto vamos a terminar. Perdón, sí. En el segundo peldaño, cuando colocaste la libertad y la razón, luego ¿se puede tender un puente con Kant? En absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque Kant está en las antípodas de eso. Cuando él dice Kant está en las antípodas de eso. Kant está buscando una crítica de la razón práctica, que es el teísmo. Kant no es spinoziano, Hegel sí. Porque Kant dice que hay dos hechos de la razón. Un hecho de la razón es la física de Newton, el cielo estrellado sobre mí. Sí. Y otro hecho de la razón es la conciencia moral. Y cuando él hace la crítica de la razón pura, ya ha demostrado que por la razón pura o teórica no se puede conocer ni a Dios, ni al alma, ni al mundo, en la dialéctica trascendental. Pero eso, la teología o el teísmo expulsado en la razón pura, es reintroducido en la razón práctica. Kant es un teísta moral. Título de un libro de Gómez Cafarena, El teísmo moral de Kant. Se los recomiendo. Excelente, se los recomiendo. El teísmo moral de Kant. Kant dice, para que haya moral, tengo que partir de un factum de la razón práctica, es que yo tengo obligaciones hacia los otros. El deber. Y eso, esa conciencia moral, porque es la ley moral en mí. Dos cosas me admiran, el cielo estrellado sobre mí, para ahí Newton y la razón pura, y la ley moral en mí, y ahí viene la autonomía de la moral. Entonces, Spinoza A, Kant no A. Autonomía y heteronomía para eso. Pero para nada, el tema es el teísmo o el deísmo o el ateísmo o el panteísmo, que son las contraposiciones. Ahora, ¿qué significa el libre albedrío? ¿Nosotros poseemos realmente el libre albedrío? ¿Es compatible el libre albedrío con el determinismo? Son las cuestiones filosóficas que se van formulando aquí. Y la respuesta que los filósofos dan a la primera cuestión, de qué significa el libre albedrío, influye en cómo tratan la segunda. ¿Lo poseemos realmente? De manera que la asociación de esas dos supone la negación de la tercera. ¿Es compatible o no con el determinismo? La cuestión es esa. O somos libres o no somos libres. No hay una tercera posibilidad. Kant dice, primer postulado de los tres postulados para que haya moral, la libertad. Spinoza dice, la libertad, invento de los curas y los abogados. No hay libertad. Hay necesidad. Viene el gran espinociano Sigmund Freud y se abraza con alma y vida a Spinoza y habla de la alegría de lo necesario. Y las cosas equivocadas metafísicamente que tiene Marx son de Spinoza también. El necesitarismo de las leyes dialécticas de la historia. O sea, Spinoza
para bien o para Ha mal, dejado huella. es el filósofo moderno que dejó más huella, quizás tanta o más que Descartes, porque da un giro radical a lo que Descartes estaba planteando. ¿Que nos vamos ya? It's time to go. Y bueno, nos vamos. Vamos a, por razones de fuerza mayor, vamos a suspender la clase el sábado y volvemos el lunes a las 16:30. Lunes 16:30. Sí. ¿Ah? Avisarle al Mateo. Sí, sí. Sí, por supuesto. No, le voy a avisar todo. Sí. Sí, porque... No digo ellos porque... Sí, ellos en particular. Profesor, no me acuerdo si el 30 o el 31.